Feliz día martes, queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde siempre en este día, pues justamente 27 de enero del año 2025, cuando la iglesia recuerda también a Santo Tomás de Aquino, ese gran doctor de la iglesia y presbítero que nos permite profundizar y acercarnos justamente al conocimiento de los misterios del Señor. Justamente en esta jornada que la iglesia nos invita a meditar, seguimos en esta semana tercera del tiempo ordinario y bueno, pues seguimos justamente también en esta reflexión correspondiente a lo que es la, el sentido propiamente de la alianza que se ha vuelto pues propiamente y claramente recurrente en el sentido del texto de la primera lectura, principalmente tomada de la carta a los hebreos, y también pues por otro lado, un evangelio muy revelador que bueno pues a veces se vuelve o se toma de una manera incorrecta. Pero bueno, vamos por partes. En primer lugar, la carta a los hebreos nos habla del concepto de lo que era la prefigura, que es lo que entendemos como prefigura dentro del ambiente bíblico. Bueno, que el Antiguo Testamento explica o nos va dando luces de elementos que serán propios y que se verán complementados en el Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Bueno, pues cuando vemos el relato del sacrificio de Abraham y hacia su hijo Isaac, vamos que justamente eh, va Abraham con su hijo hacia los montes de Moria, que es donde está justamente Jerusalén, el hijo único de un padre, un hijo que es inocente, va a ser sacrificado. El muchacho lleva la leña sobre sus hombros y será entregado en sacrificio. Bueno, de la misma manera Cristo va hacia Jerusalén cargando su cruz para ser entregado. Es decir, el Antiguo Testamento nos va dando luces de lo que Jesús hará y de lo que será justamente la manifestación plena de la gracia del Señor, pero de una manera imperfecta, de una manera incompleta. Bueno, la carta a los hebreos nos recuerda por ese lado entonces que bueno, que si bien es cierto, dentro de la antigua alianza proclamada por Dios y demás, había un sentido muy marcado de lo que era el valor del sacrificio, los sacrificios rituales que se daban y sus efectos dentro de la experiencia de la fe y sus efectos sanadores dentro de lo que era justamente la vida de la comunidad judaica. Estos sacrificios, estas situaciones, no lograban verdaderamente realizar una sanación o una completa pues santificación del pueblo. ¿Por qué? Porque como le hemos dicho en otras frases, en otras reflexiones, estos sacrificios eran sacrificios imperfectos, sacrificios de criaturas que verdaderamente tenían limitación. Pero pero entonces, como dice la frase popular, ante situaciones desesperadas, medidas desesperadas, y para verdaderamente hacer la salvación plena y completa, es justamente cuando Dios toma la iniciativa y envía a su Hijo único para que todo aquel que crea, como dice justamente la palabra, tenga vida y vida en abundancia. Ya aquí nos damos cuenta de que a pesar de que justamente, y como dice la misma carta a los hebreos, los sacrificios y ofrendas no los acepta porque eran tal vez elementos incluso de un cumplimiento vano y vacío. Evidentemente ya el Señor toma la iniciativa definitiva y nos entrega a Jesús para que justamente esos sacrificios y esa entrega amorosa verdaderamente cumpla la brecha y cumpla y haga el pago por nuestra salvación. Entonces desde ahí pues seguimos manifestando esa confianza y agradecimiento a Dios pues que nos da el don de su Hijo para poder ser verdaderamente purificados en nuestros pecados. Por eso también el salmo que hoy proclamamos, que es una parte del Salmo 40, en este caso 40 en la numeración griega, 39 en la numeración hebrea,
nos habla justamente de cómo el Señor actúa y profundiza en la vida de la iglesia y le da la confianza de saberse santificada y escuchada en su clamor y en su caída. Por eso es que se vuelve muy valioso el entender el gran amor que Dios nos ha tenido y sobre todo cómo a través de eso se ha dado la salvación y la reconstrucción. Porque ya no es algo que nace de una súplica nuestra, sino de una iniciativa divina. Ahora bien, y con esto para ir cerrando, el tema del Evangelio es muy interesante. Hoy, dentro de un ambiente de una publicidad, o mejor dicho, de cómo el dinamismo de las redes lo que busca son vistas o justamente seguidores y a veces pues ponen títulos que son frases descontextualizadas que dan a entender cosas completamente diferentes. Esto es muy normal hoy en la experiencia lastimosamente periodística de muchos medios, no de todos, pero sí de una gran mayoría. O incluso, por ejemplo, en medios de comunicación que hablan frases del Papa o situaciones que vivió el Papa y bueno, pues se tergiversan los títulos con el objetivo de generar visitas. Podríamos decir que el texto del Evangelio de hoy, si no es reflexionado en la totalidad del Evangelio, si no es justamente comprendido en el sentido propiamente de lo que da a entender, pues evidentemente aquí podríamos encontrar un caso semejante, que es la famosa ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Ya veníamos anteriormente en el Evangelio del lunes hablando de más bien el sentido de la separación, de cómo pues justamente decían que Jesús pues sanaba con los poderes del maligno y Jesús explicaba de pero cómo el demonio puede luchar contra sí mismo, se debilita. Bueno, hoy utilizando un recurso muy extremo quizá o un énfasis utiliza el evangelista para remarcarlo. Hoy se nos presenta la otra cara de la moneda y sobre todo el valor de lo que es una pertenencia y un vínculo real. Y lo pone en una perspectiva o en una contraposición muy fuerte, Marcos, porque dice que justamente los hermanos y la madre de Jesús fueron a buscarlo, entendiendo esos hermanos en el contexto propio del hebreo, que es que son parientes, tal vez lo pone que primos, algunos parientes cercanos van a buscar a Jesús. A lo que Jesús responde, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y muchos, como decía anteriormente, si los descontextualizamos, podría mucha gente decir que Jesús estaba justamente maltratando o pues humillando a su familia. Pero lo que contexta posteriormente termina de darle énfasis a lo que está hablando y más si lo leemos a luz de toda la totalidad del Evangelio, valga la redundancia, toda la totalidad, perdón, que es mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la palabra de Dios. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi madre y mis hermanos. Entonces, como les digo, aquí no se da un desprecio tácito ni marcado, sino más bien una reafirmación de que el nexo familiar o la vinculación familiar, ayer hablábamos justamente de lo que era de la división, hoy se nos habla de la unión, de la vinculación que nace en la medida de que yo logre escuchar la voz de Dios y la ponga en práctica. Y aunque para mucha gente le es incómodo reconocer esto, uno de los modelos por excelencia de lo que es aprender a escuchar la voz de Dios es justamente la Santísima Virgen María. Ella es la primera que aprende a escuchar la voz de Dios, a aceptarla. Por su aceptación con fe se da la encarnación y justamente todo lo que va ocurriéndole al Señor, ella lo va guardando en su corazón y en su mente, al punto de que cuando llega el primer milagro le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Entonces, no es que verdaderamente podemos decir que hay un rechazo tácito como si María no comprendiera aquello que en su momento se le fue anunciado, no. Pero sí, Jesús pone una posición o una antagonía que también tenemos que reflexionarla muy bien, que es justamente
el creernos partes de la familia de Jesús, el creernos, o lo digo de otra manera, el creernos ya dentro de la iglesia sin verdaderamente tener una apertura y una disposición de iglesia, sin ni siquiera pues justamente vivir las enseñanzas y la buena nueva como el Señor verdaderamente quiere que lo vivamos. Por eso es que tenemos que tener esa reflexión. Y tal vez uno de los momentos más importantes y donde más tenemos que poner énfasis es justamente en el momento de la Eucaristía. Ese sacrificio de Dios, ese sacrificio entregado por nosotros, del cual muchas veces muchos participamos dominicalmente o a veces sí podemos todos los días y entramos y salimos como si no hubiera pasado nada. Entonces, pidámosle al Señor verdaderamente entender el sacrificio eucarístico como lo que nos decía la primera lectura, como la actualización del sacramento definitivo hecho por Cristo. Y unido a eso también, pues poder hacer de esta celebración eucarística vida en cada uno de nosotros para poder dar un testimonio pleno y verdadero. Que Dios lo bendiga, que tenga un muy feliz martes y que el Señor lo guarde y lo bendiga siempre.